Bienvenidos a un nuevo webinar técnico de D-Link. Hoy vamos a abordar un tema que interesa y mucho, como es el campo de la videovigilancia IP, y en especial de los switches que están preparados y especialmente diseñados para trabajar en estos escenarios. Los switches de videovigilancia son dispositivos de red cuyo principal objetivo o misión será conectar y alimentar cámaras de seguridad en sistemas de videovigilancia IP. Estos switches, de los que hoy hablaremos, cumplen un rol esencial en la transmisión de vídeo, así como en la administración de la red. Nuestros switches nos van a permitir conectar varias cámaras IP a una red central, unificándolas en un sistema de videovigilancia que puede ser gestionado desde un servidor o anywhere. Otro de los puntos que destacaremos será su capacidad de alimentación vía PoE. Y es que toda la familia que hoy os presentaremos, los TSS200G de D-Link, cuentan con tecnología Power over Ethernet, que suministrará energía a las cámaras IP a través del mismo cable de red, eliminando así la necesidad de cables de alimentación individuales. Esto, evidentemente, pues nos simplifica la instalación y reduce los costes. Pero no quedan ahí las ventajas de emplear estos switches. Hablamos también de la gestión y control del tráfico de nuestra red, y es que nuestros switches pueden optimizar y priorizar el tráfico de vídeo en nuestra red. Luego veremos cómo, asegurando así que las imágenes de las cámaras no se vean afectadas por una, digamos, indeseada congestión en la red. Más características a tener en cuenta, por ejemplo, estoy pensando ahora en la posibilidad del aislamiento de tráfico. Y es que nuestros switches DSS200G os van a permitir poder aislar el tráfico de vídeo del resto de la red. Esto es crucial porque nos va a ayudar a mejorar la seguridad y también reducir una indeseada interferencia de otros dispositivos conectados. Aquí tenéis, como digo siempre, el menú del día. Primero hablaremos del enorme portfolio con el que cuenta D-Link en el mundo del switching. Yo creo que es muy importante y destacable pensar que si algo hacemos bien, ¿por qué no decirlos? Es ofreceros un amplio abanico de posibilidades que, según el escenario que abordemos, nos hará escoger una u otra familia. Por eso hoy, como siempre, ya sabéis, mi principal misión en los webinars es transmitir un mensaje claro y directo. Por eso mismo, mi mensaje que desde ya os subrayo cuando se trata de la familia de SS200G que os vamos a presentar es que son muy fáciles y sencillos a la hora de trabajar con ellos. De hecho, no sé, para alguien inexperto en la parte de networking, vamos a darle, fijaos, tantas facilidades que podrá configurar algunas características sin ni siquiera entrar en la configuración del switch. Esto a más de uno le habrá dejado algo anodadado, pero no os hago spoiler. Quien quiera tener respuestas ha de ver el webinar entero y así me aseguro que no desconectáis. Bueno, entre otras ventajas que ya hemos mencionado algunas en la presentación, hay que destacar fundamentalmente dos de ellas. Por un lado, el long range PoE, o lo que es lo mismo, aumentar ese límite teórico que marca el estándar en los 100 metros cuando se trata de alimentar una cámara IP para llegar a alcanzar una cifra bastante mayor como son 250 metros. Y el otro punto que quiero también subrayar es el poder soportar los tres estándares PoE del IECubo, esto es el 802.3 AF, que nos brinda hasta 15,4 vatios por puerto, lo he dicho de memoria, si no me he equivocado, el 802.3 AT, capaz de suministrar hasta 30 vatios por puerto, e incluso el que ahí aparece, el estándar IECubo 802.3 BT, que ofrece hasta 90 vatios por puerto. Y, por supuesto, al final de la presentación, como siempre hacemos, compartiremos nuestra pantalla y haremos una breve demo técnica. Como os decía, si hay algo de lo que nos podemos sentir orgullosos en D-Link es poder siempre asesoraros
y poder brindaros la mejor opción que mejor se adapte a vuestras necesidades. En estos últimos webinars ya habéis visto que hemos introducido un variado portfolio en lo que a switches con puertos multigigabit se refiere. Y todo eso se suma a las diferentes familias que siempre hemos tenido, desde la gama Smart, pasando por la gama Manage y también toda nuestra variedad de switches con puertos de alta velocidad, como son las familias DXS, así como nuestras familias de equipos industriales. Esto nos da una gran versatilidad para adaptarnos a muy diferentes escenarios y también presupuestos, porque somos conscientes de que en cada proyecto las características del mismo pueden diferir muy mucho y por eso es que tenemos muy escalonadas nuestras soluciones. Por eso en el ámbito de la videovigilancia también tenemos una solución que intenta ir muy de la mano de las necesidades en este tipo de entornos. Como os comentaba, los switches DSS200G se han diseñado específicamente para videovigilancia IP y por eso cuentan, entre otras funcionalidades, con detección automática de cámaras IP de cualquier fabricante, siempre que sean compatibles con el estándar ONVIF. También luego os enseñaremos qué fácil es configurarlo, el aislamiento en red sin necesidad de software. No hace falta, como ya os vengo anticipando, ni siquiera entrar en la Web User Interface. Por cierto, hablando de la interfaz web, podremos utilizar la versión clásica con el dashboard que estamos acostumbrados a ver en el resto de familias de switches de D-Link o también podremos emplear la Interface Surveillance, que es una versión más gráfica y simplificada y que nos mostrará, por ejemplo, la información de estado y acceso al POE Schedule, que nos permite configurar en qué franjas horarias o en qué días queremos que esté dando alimentación a los dispositivos conectados. El Long Range POE, que ya hemos mencionado, es algo que podemos activar en nuestro switch, no viene activo por defecto, y nos va a permitir conexiones, decíamos, de hasta 250 metros. Importante, si lo empleamos, es cierto que llegaremos a una mayor distancia, pero la tasa de transferencia se reducirá, como es lógico. Si no, claro, si no hubiera ninguna desventaja, estaría siempre activo por defecto. Pero que sepamos y tengamos en cuenta que si activamos el Long Range POE, nuestra velocidad máxima será de 10 megabits por segundo. Los DSS200G conforman una familia con 4 modelos, que incluyen todos ellos el estándar PoE++, que ya hemos comentado, que nos ofrece hasta 90 vatios por puerto. Y una de las bondades que en el día de hoy quiero subrayar, y será de hecho donde centraremos nuestro hands-on, será el D-Switch o esos pequeños botones que podremos accionar y que nos van a poder activar diversas funcionalidades sin necesidad, como os estoy comentando, de entrar en la interfaz web de gestión de nuestro switch. Como veis, entre nuestros 4 modelos contamos con 2 parejas, 2 de ellos con un total de 10 puertos, 8 eléctricos con capacidad PoE y 2 slots o ranuras para introducir el correspondiente transceptor SFP, y la otra pareja la componen 2 switches de 24 puertos gigabit, todos ellos PoE, y sus 4 últimos puertos son combo. Como sabéis, cuando un puerto es combo, quiere decir que tenemos tanto el puerto eléctrico como el puerto de fibra disponible. Evidentemente, podremos usar uno u otro, no ambos a la vez. Es decir, que tienen un total de 32 puertos, pero son 28 útiles, ¿de acuerdo? Y luego, a su vez, dentro de cada pareja vemos que 2 de ellos acaban su nomenclatura con MPP. Esto quiere decir que nos van a ofrecer un PoE budget mayor que sus hermanos, los MP, ya que van a soportar el mencionado PoE++ y nos van a ofrecer hasta 90 vatios en sus 8 primeros puertos. Además de todo eso, más cosas a destacar, por ejemplo, el modelo más pequeño, el 10MP, es el único que veréis no cuenta con ventilador, es fanless. Porque, claro, también en ocasiones el tema del ruido, si la instalación es en una oficina o en un lugar donde hay gente trabajando, puede que sea un factor determinante. Pero bueno, como siempre,
El datasheet con todas las especificaciones lo podéis descargar de manera totalmente gratuita desde nuestra página web delink.es. Este slide que tenéis aquí delante es un resumen bastante completo de todas las bondades de estos switches. No me repetiré, no quiero ser muy pesado. Fijaos que decíamos que el modelo 10MP es el que no cuenta, mejor dicho, con ventilador. En cambio, los otros tres que sí poseen ventiladores tienen lo que se denominan smart fans, porque ellos mismos regulan su velocidad en función de la temperatura del dispositivo sin nosotros tener que configurar nada. Entre los LEDs que tenemos en el frontal del switch, además de los indicativos de cada uno de los puertos del mismo, veremos que hay uno que pone Alert, que bueno, con ese nombre no puede ser nada bueno, ¿verdad? Bueno, básicamente este LED se iluminará en rojo para indicarnos algún mal funcionamiento del PoE. Bueno, sobre esto mismo, ahora que estamos comentando lo del alert, comentaros que en la parte posterior del switch vamos a encontrar un puerto de alarma. El switch puede enviar alarmas a través de logs del sistema, es decir, nos lo puede notificar si estamos conectados a él y así poder saber cuándo el LED de alerta está parpadeando en rojo. Bueno, por cierto, ya que está hablando de todo esto, el puerto de alarma sí es cierto que tiene un conector RJ45, pero la distribución de pines no es la misma que la del conector, digamos, RJ45 común, para conectar un cable de red en un puerto normal. En este caso son solo los dos primeros pines, de los 8 pines que tiene el conector, los que se pueden usar para conectarse al dispositivo de alarma. Y la verdad es que escenario casos de uso, pues nos podemos encontrar muchísimos, ya sea en entornos pyme, en pequeñas medianas empresas, como en escenarios de mayor amplitud y envergadura, ya sea pues, en un aparcamiento o en cualquier otra área donde haya necesidad de dispositivos de videovigilancia. El tema de la alimentación por PoE es, todos lo sabemos, algo cada vez más extendido. Hoy estamos centrando el tiro en las cámaras IP, pero no se nos olvida, como es lógico, uno de los mundos donde D-Link tiene mayor influencia, como es el mundo wireless y todo lo relacionado con los puntos de acceso. Quizá porque a nosotros nos gusta, como siempre decimos, trabajar codo con codo en vuestros proyectos y acompañaros en los mismos, no sean los DSS 200G los más adecuados para un entorno wireless, ¿verdad? Donde tengamos desplegados muchos AP. ¿Por qué? Pues, bueno, ya os he reiterado que estos switches tratan de simplificar las funcionalidades que habitualmente tenemos. Y de hecho, luego lo veréis cuando hagamos el hands-on, no aparecen muchas de las especificaciones o protocolos que sí tenemos en nuestros switches de gama más alta. Por eso, si vamos a desplegar switches y APs en un escenario con red cableada y red inalámbrica, nosotros seguramente desde D-Link os aconsejemos otras de nuestras familias, de nuestro extenso portfolio, porque ahí seguramente entren en juego otros factores como, no sé, pues sería la monitorización con alguno de nuestros software, ya sea Nucleus Connect o DeView, según sea el caso, o no sé, que tenga importancia, por ejemplo, la redundancia, perdón, en el diseño con equipos que permitan el stacking físico. Sin embargo, si nos vamos a escenarios donde lo importante y fundamental es la alimentación de las cámaras IP y las configuraciones van a ellas, entonces sí creo firmemente que apostar por la familia DSS200G nos va a ayudar a que el despliegue sea rápido, fácil y eficaz. En definitiva, como decimos siempre en nuestros cursos de formación, la respuesta a cualquier pregunta es un depende. Bueno, en la vida no se puede tener todo, esto es así. Si queremos simplicidad, podemos recurrir a una interfaz gráfica más visual, que es ese Surveillance Mode que comentábamos antes, que es el que tenéis aquí a la derecha en este slide, y que nos ocultará ciertas funcionalidades del switch. Puede ser que no necesitemos de nada más, ¿de acuerdo? Y por eso accedamos a ella. Pero si cambiamos a este modo, ya nos saldrá un aviso en forma de ventana emergente diciendo qué opciones nos activa o desactiva. Y veremos que los menús van a ser, insisto, mucho más simplificados.
El Surveillance Mode básicamente centra su atención en la información de los dispositivos que el switch tiene conectados, en la información del PoE que suministra y también en otras áreas como las alertas, por ejemplo, que antes mencionábamos. Si lo que queremos es configurar un switch como venimos acostumbrando, como hacemos siempre, pues acudimos al modo normal y así no tendremos ningún problema. De hecho, va a ser este modo estándar el que aparecerá por defecto cuando accedamos a la interfaz web del switch. Pero bueno, luego, insisto, en el hands-on os mostraré uno y otro. Para que le pongáis cara igualmente el Surveillance Mode, pues este es el aspecto que tiene a grosso modo, ¿no? El modo de videovigilancia, lo que acabo de comentaros, ¿no? Ya veis que es bastante visual, sobre todo, pues eso, con la información a golpe de clic, ¿no? Yo me puedo mover a través de esta interfaz y con el ratón activar o desactivar, por ejemplo, el PoE de un puerto. Y también me da información en tiempo real de los dispositivos conectados. De nuevo, si yo lo que necesito son más opciones de configuración que aquí he hecho en falta, pues vuelvo a ese Standard Mode, ¿vale? Y desde esa interfaz recuperaré las opciones de configuración de toda la vida. Y aquí está el que yo considero es el elemento más diferenciador con respecto a otras de nuestras familias, de este magnífico y extenso portfolio con el que contamos en The Link. El Deep Switch, o esos 5 pequeños botones que vamos a encontrar en el frontal de cualquiera de los switches de esta familia que hoy os estamos presentando, los DSS 200G. Me decía, me decía el otro día un cliente, me comentaba, Alberto, son botones muy pequeños. Y no le falta razón, pero es que todo tiene su porqué. La idea es que no sean fácilmente accesibles, salvo que los queramos configurar. Es decir, que nadie de manera imprudente o accidental los pueda manipular, cambiando así el comportamiento del switch. De esta forma, nos aseguramos que una vez los posicionemos en la configuración que nosotros pretendemos, no haya cambios inesperados. Y con estos botones vamos a lograr lo que os he anticipado ya. Podremos tener una configuración muy básica, pero que muchas veces en estos entornos no necesitaremos de nada más. Así que esto nos facilita el poder llevar a una instalación el equipo ya configurado, sin necesidad de que el instalador tenga que llevar su portátil y acceder a la interfaz web para configurar absolutamente nada. Así que nuevamente, si hay algo destacable en esta familia de switches es su facilidad en la puesta en marcha. Por defecto, como es lógico y esperable, estos 5 botones van a estar desactivados. En la posición de arriba, ¿vale? Tiene 2 posiciones, la de arriba será la de off. Si queremos activar alguna de estas funcionalidades que vienen serigrafiadas, simplemente bajaremos el botón a la posición de on. El primero de todos, si empezando por la izquierda, ¿vale? De izquierda a derecha, es el de QoS, el de Quality of Service. Muy sencillo. Si nosotros sabemos que el tráfico del puerto 1 de nuestro switch es el más crucial y determinante en nuestra red, activaremos dicha opción para que, en caso de congestión de la red, priorice el tráfico del puerto 1 sobre el de los demás. El segundo botón, el que está, insisto, siempre empezando desde la izquierda, el segundo es el de Extend, que lo que va a hacer es habilitar para los primeros puertos la función que hemos comentado del Long Range Point, es decir, de poder alcanzar los 250 metros. En los modelos de 10 puertos, en los 2 switches de 10 puertos, activará esta capacidad en los 4 primeros puertos. Y en los otros 2 switches de esta familia de 28 puertos, si activamos el botón Extend, el Long Range Point quedará habilitado en los 8 primeros puertos. Y para que veáis que en The Link nos gusta poneros las cosas fáciles y daros multitud de opciones, hago aquí un pequeño inciso o paréntesis, porque viene al caso, para mencionar
a nuestro extensor PoE Gigabit de 2 puertos, el DPE 302GE. Como estáis viendo en la imagen, por cada unidad nos aumentaría en 100 metros la distancia para poder alimentar vía PoE el dispositivo que sea. Una P, una cámara, teléfono IP, etc. Y nos permite poder encadenar hasta 4 extensores consecutivos. Es decir, de los 100 metros iniciales que tuviéramos desde el switch PoE de origen, podríamos extender la distancia hasta 500 metros gracias al uso, como tenéis ahí en ese pequeño escenario, en ese pequeño dibujo, de 4 DPS 302G. Siguiendo con esos botones del Deep Switch, el tercer botón, pues bueno, la verdad es que es algo que nos pedís muchas veces en vuestras consultas. Y es que es un caso muy habitual, pues se basa en la necesidad de segmentar el tráfico y de aislar las comunicaciones entre los diferentes puertos físicos. Esta funcionalidad es la que, como ya sabéis, es la que nosotros denominamos Traffic Segmentation y que gracias a este botón de Isolate vais a poder tener activa y funcionando sin, como ya os vengo repitiendo, sin necesidad de configurar nada en la interfaz web. Eso sí, dos salvedades o dos notas al margen para que quede bien claro lo que hace. Si activamos este botón de Isolate, nos hace un Traffic Segmentation entre todos los puertos eléctricos del switch. Es decir, el tráfico del puerto 1 no se ve con el del puerto 2, ni con el del puerto 3, ni con el 4, etc. Pero a su vez, todos seguirán teniendo conectividad con los puertos de fibra. Claro, esto tiene bastante lógica, porque esos puertos suelen ser los empleados como uplinks para la comunicación con otros switches. ¿De acuerdo? El cuarto botón es el del PDA-Live, que es una funcionalidad que nos intentará recuperar un equipo que por el motivo que sea encontramos que parezca apagado, ¿vale? Igual está apagado, desconectados, no sabemos el motivo. PD son las siglas de Power Device, es decir, el equipo alimentado por PoE, vamos, nuestra cámara IP en este caso, y para que sea más efectivo podemos indicarle la dirección IP del mismo. De esta forma, si no responde a ping, el switch intentará reiniciar el PoE del puerto para intentar encender nuevamente ese dispositivo que por algún motivo que desconocemos aparece como apagado o desconectado. Y hombre, este es un viejo conocido, un clásico de los clásicos, el protocolo rey para evitar bucles en nuestra red. Anda que no hemos hablado a veces en webinars de cómo evitar bucles y de este protocolo del Spanning Tree. Pues también con estos botones, con el último de hecho, o el primero por la derecha, podemos activar su versión rápida, es decir, solamente poniendo en on este botón, activaremos el RSTP del switch. Luego lo veréis, cuando comparta la pantalla, las opciones de Spanning Tree son muy limitadas, no es como en otros switches que tenemos de gama más media alta, donde sí que podremos configurar prioridades para determinar quién es el root bridge y otra serie de cosas. Aquí va a ser para activarlo y simplemente poner los puertos en modo Edge o en modo Network, ¿vale? Insisto, luego lo veremos. Estos dos slides siguientes de casos de usos, que por cierto, estos slides vienen en la documentación de nuestros switches, al final lo único que nos quieren reportar o nos quieren ilustrar es que al final luego podremos activar uno, dos, varios, todas o ninguna de estas opciones según sea el caso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, como este escenario que nos pintan a la derecha, 3 equipos que los queremos en anillo, pues evidentemente una de las funcionalidades que vamos a querer activas es el STP. Pero a lo mejor no sé, pues el tema del extend no nos hace falta para ese equipo que estaría directamente conectado a ese router o gateway, y si lo necesitamos, en cambio, en ese switch de abajo porque tiene algunas cámaras IP a larga distancia. O sea, al final valoraremos
según sea los dispositivos que tengan conectados y la funcionalidad o el rol que tenga ese switch, cuáles de estas funcionalidades vamos a tener activas o desactivadas. Y lo mismo con este otro caso, ¿no? Aquí simplemente en el otro nos aparecen varios, aquí tenemos un switch simplemente, ¿vale? Para activar vía PoE varios dispositivos, pues por ejemplo la funcionalidad del STP no tiene sentido, ¿no? Al final, lo que siempre hemos comentado, nosotros vamos a activar o desactivar funcionalidades en función del escenario que tengamos y según las necesidades, pero no tiene sentido activar protocolos en escenarios donde no van a tener ningún tipo de repercusión. Muy bien, pues venga, vamos a ponernos a manos a la obra. Vamos a enseñaros, tengo aquí un DSS 200G10 MPP. Vamos a entrar en la interfaz gráfica y veis un poco cómo funciona, sobre todo esto del botón, de los botones del Deep Switch, cada vez que activamos uno. Vamos a ver antes de activarlo cómo está el menú correspondiente y una vez activo cómo va a cambiar. Venga, vamos por ello. Muy bien, pues lo dicho, ya estamos dentro de este equipo, el DSS 200G 10 MPP, ¿vale? Es uno de los 4 modelos que hemos comentado de esta familia de switches especialmente diseñados para videovigilancia. Claro, acostumbrados a más opciones aquí, sobre todo a opciones de L3, pues seguramente sea una de las primeras cosas que destacaríamos, ¿no? No aparecen esas opciones porque no está pensado, ¿no? Para, pues no sé, por ejemplo, hacer routing. No es ese su cometido. Lo principal, lo que más nos interesa es, como hemos dicho, ¿no? La alimentación vía PoE de dispositivos, fundamentalmente de cámaras IP. Por ejemplo, ya que he comentado la parte del E3 que no está, pues la primera pregunta, oye, esto no tiene la IP por defecto a la 10.090 y veo que se la has cambiado. ¿Dónde se cambia? Bueno, pues en la primera de las opciones. Si nos vamos aquí al menú de System, la primera opción del System Information y desplegamos la primera. Tenemos aquí para poner el nombre, como siempre y demás, si queremos cambiarlo, justo debajo ya estáis viendo que pone IPv4 Interface, IPv6 Interface. Pues efectivamente, aquí es donde tenemos para cambiarle esa dirección IP de gestión. ¿De acuerdo? En nuestro caso, pues le hemos puesto esta IP con esta puerta de enlace. Como siempre, también lo podríamos hacer vía DHCP si es que lo tuviera que recibir mediante un servidor DHCP. Pero como digo, vamos a centrarnos en la parte del switch que lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Y así os enseño un poco cómo funciona. Entonces, vamos a ver primero ese estatus de los 5 botones que ahora mismo está en disable, todos ellos. Y vamos a ver cómo funciona, porque yo creo que es interesante entender si los activamos, qué es lo que realmente estamos haciendo. Algunos de ellos, de hecho el primero, vais a ver que como tal no vamos a ver una configuración exacta, ¿no? Por así decirlo, con unos ciertos parámetros, porque al final lo que hace es algo que es a nivel interno del decidir, ya que estamos hablando de la primera, de la parte de QoS, que el primer puerto tenga más prioridad que el resto, ¿de acuerdo? Pero no vamos a ver unos valores en la parte de configuración. A ver, vamos a explicar esto que si lo enseño va a ser más sencillo. Esta es la parte de configuración, bueno, es muy sencillo, ¿no? He ido muy rápido, pero es que tampoco tiene pérdida. O sea, vamos al menú de QoS y veis que además tenemos 2 submenús. O sea, movernos por este dashboard va a ser bastante intuitivo, aunque sea la primera vez que lo manejemos. Os va a resultar muy sencillo. Entonces aquí podemos configurar, ¿vale? Esas prioridades asociadas a cada uno de los puertos y poder, pues eso, priorizar el tráfico según convenga. Si yo activo este botón del Deep Status, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo activar desde aquí. Que con el lío que tengo de cables, no penséis que esto es fácil. Me falta aquí un ayudante. Vale, si me vengo al Deep Status, ¿vale? Veis que he activado, tenemos aquí, la primera de las opciones, el Port Priority o el Quality of Service, como queréis llamarlo. Si me vuelvo otra vez a esta ventana de configuración, veis que no me deja configurar nada, pero tampoco me está mostrando exactamente qué es lo que está configurado, ¿vale? O sea, de alguna forma, vamos a decir, nos tenemos que creer, entre comillas, que él está realizando este forzado de priorización para que ese puerto 1 tenga más prioridad sobre el resto,
¿De acuerdo? Esto es lo importante. Si nosotros forzamos esto, nosotros sabemos que el puerto 1 sobre los demás va a tener mayor priorización de tráfico en caso sobre todo de congestión de la red. Vamos con el segundo. Voy a volver a habilitar este y voy, o sea, mejor dicho, a deshabilitar el que había habilitado y activo el segundo. Me vengo otra vez al Deep Status. Este es el botón de Extend, ¿de acuerdo? En este caso lo tenemos justo debajo, ya lo estáis viendo, ¿vale? No tenemos que desplazarlo a ningún otro lugar, lo tenemos aquí. Automáticamente, siempre que habilitemos uno de estos botones, eso es importante, va a tener preferencia sobre lo que intentemos hacer vía la interfaz web. O sea, si yo activo, como estoy haciendo, un botón, veis que ahora no me da la capacidad de yo desactivar desde la interfaz web. El botón tiene preferencia e incluso desde aquí no me da la opción para manipularlo. Otra cosa importante, creo que lo he comentado antes, juraría, cuando os hablaba de este botón, que en el caso de los dos modelos de 10 puertos, el botón de Extend me habilita el Long Range PoE para los 4 primeros puertos y en el caso de los 28 MP y MPP para los 8 primeros. ¿Qué pasa con el resto de puertos? Por defecto no me lo habilita. O sea, él entiende que no vas a querer tener todos los puertos, que tenga todo a una longitud muy larga, entonces te habilita solo los primeros. El resto, ya lo estáis viendo, aquí sí que puedo manipularlos desde la interfaz web, ¿de acuerdo? O sea, hasta los 4 primeros puertos, de hecho, los 4 primeros automáticamente me los pone el Long Range PoE, pero no me los pone todos. Claro, porque hemos comentado de esa dualidad, ventajas e inconvenientes de, vale, tengo más distancia, pero la tasa de transferencia es algo menor. Entonces, seguramente no me interese hacerlo para los 8 puertos. Que no es el caso, que tengo hasta 6 puertos con unas cámaras IP a pues, una distancia considerable. Entonces, es el puerto 5 y el 6, en este caso, los habilito, insisto, desde aquí. ¿De acuerdo? Venga, vamos con el siguiente. Desactivo esto de Extend y nos vamos, pero uy, he activado muy rápido. Quiero enseñaros primero cómo está. Sí, prefiero enseñaros primero cómo está. Está todo en Disable. Insisto, vamos a ver antes de habilitarlo cómo está esta opción y después de habilitarlo cómo queda. Esta tercera parte, la parte de Isolation o Isolate, es lo que os hemos comentado del Traffic Segmentation, que los tráficos en cada uno de los puertos estén perfectamente aislados, ¿vale? El tráfico del puerto 1 no se vea con el del 2, del 3, 4, etcétera, y lo que os decía, pero que sí tengan salida, tengan visibilidad y conectividad con esos dos últimos puertos, con esos uplinks de fibra. Entonces, ¿dónde va a estar esto? Pues lógicamente, como es un tema de seguridad, nos venimos a este menú y nos vamos a esta capacidad del Traffic Segmentation. Por defecto no tenemos nada capado, no tenemos nada limitado, el puerto 1 ve a los otros 9 puertos y asimismo, por supuesto, y con el resto igual, ¿vale? Nosotros desde esta ventana podemos ir haciendo lo que yo digo, ¿no? Cada oveja con su pareja, ¿no? Ir diciendo cada puerto con qué puerto se puede tener visibilidad y viceversa, o lo podemos hacer directamente desde este botón que nos va a hacer el filtrado de todos con todos. Entonces voy a activarlo. ¿Vale? Lo tengo aquí activo, vamos a comprobar que está activo, ¿vale? Aquí lo tenemos en Enable y vamos a ver cómo ha cambiado esta ventana del Traffic Segmentation, pues lo que os acabo de comentar. Cada uno de los puertos del 1 al 8, que son los puertos eléctricos, tiene visibilidad o conectividad, como queráis denominarlo, con los últimos dos puertos, con esos dos slots SFP del switch, los puertos 9 y 10. Y los puertos 9 y 10, como es lógico, no tienen ningún tipo de limitación ni de filtrado porque tienen que ver a todos los puertos. Al final, claro, son puertos de uplink, seguramente sea conectividad hacia, por ejemplo, otro switch y entonces por ahí está pasando el tráfico de toda la red. No queremos filtrar, pero sí que a lo mejor queremos filtrar entre esos puertos que se dedican o que están destinados a la parte de acceso. Venga, vamos a desactivar nuevamente el que acabamos de activar y activamos el siguiente, que es el... No, voy a hacerlo igual que antes. Voy a dejarlo desactivado para que veáis cómo está y luego lo activo. Vale, nos vamos a la parte del PDA Live. Entonces, nos venimos aquí a la parte de System, nos venimos aquí a la parte del PoE y vemos que entre las configuraciones que tenemos, ¿vale? Tenemos el PoE System,
Tenemos, aquí por cierto nos sale cuál es el Power Budget que tenemos, ¿vale? 242 actualmente, porque estamos entregando 5,5, ¿vale? Luego veremos en la parte del Surveillance Mode, que también os lo enseñaré, qué cosas tenemos conectadas, ¿vale? Aparte de Point Configuration, luego comentaré alguna cosilla. Y aquí tenemos el PDA Live, ¿vale? Lo que os comentaba, para que esto sea efectivo, realmente aquí sí que habría que hacer dos cosas. Habría que activar el servicio y habría que indicarle la dirección IP si la tenemos del dispositivo, porque para que esto funcione bien, realmente él va a lanzar ping hacia ese dispositivo y en caso de que no tenga respuesta, va a intentar reiniciar el PUE de ese puerto. Pero bueno, vamos a verlo. Activo aquí el PDA Live en el botoncito. Me vengo aquí al Tip Status para comprobar que efectivamente lo he activado. Muy bien. Y me vuelvo aquí y veis esta columna. No sé si recordáis que antes estaba todo en Disable, ahora lo tengo todo en Enable. Por defecto me pone la 0000, ¿vale? Como cuando ponemos una ruta por defecto, ¿no? 0000, sería como para cualquier dispositivo, pero lo más efectivo, insisto, sería haberle indicado la dirección IP, ¿de acuerdo? O sea, lo que me ha activado, veis que esto no me lo deja cambiar, me ha dejado el estado del PDA Alive, del Power Device Alive, me lo ha dejado activo y no me lo deja tocar. Pero sí podríamos entrar en ese campo que sería además lo más recomendable, como es el de la dirección IP del dispositivo correspondiente. Vamos con el último de los botones, el del Spanning Tree, mi adorado Spanning Tree. Entonces nos venimos a las características de L2 y aquí tenemos el conocidísimo Spanning Tree, que ya veis solo tiene dos opciones. Va a ser muy compacta, ¿no? La configuración, muy reducida, porque al final es lo que interesa, ¿no? El poder activarlo y poco más. Entonces, de nuevo, por defecto está desactivado. De las dos versiones ya sabéis que siempre en nuestros switches tenemos la que es más óptima, el RSTP, y luego la otra parte de configuración, si queremos hilar más fino, sería esta parte de los port settings. Entonces, claro, todos los puertos de acceso directamente, pues para que converja más rápido, los podemos poner para que se pongan en forwarding más rápido, ¿de acuerdo? Tenemos la habilidad esta que sería el port fast, ¿vale? Tenemos network, si es conexión hacia otro switch, si sabemos que es un dispositivo final, pues lo ponemos en Edge y así, insisto, converge más rápido. Pero bueno, el Global Setting, como digo, lo tenemos desactivado. Pongamos que es un escenario, ¿os acordáis de esos dos casos de uso que os he puesto? Ese primero donde había 3 switches haciendo un anillo. Entonces, yo quiero llevar, lo que os decía, los switches ya previamente configurados y se lo voy a dar a lo mejor a un instalador que no tiene conocimientos o que no lleva un portátil, que no tiene por qué conocer cómo es el funcionamiento del switch. Pues simplemente yo haría lo siguiente. Yo activo esta funcionalidad del STP, me vuelvo otra vez al Div Status, ¿vale? Para comprobar que efectivamente lo he activado. Y cuando me vengo aquí al Global Settings, como veis, hay dos casillas, hay dos opciones que ya no me deja tocar, que es una, el estado del Spanning Tree que está activo y otra, la modalidad. Me deja el RSTP. ¿Qué pasa si tiene que interactuar con un switch muy antiguo que no tiene el RSTP? Que bueno, sería bastante raro porque el RSTP ya tiene también sus años, pero bueno, no os preocupéis porque siempre hay esa compatibilidad hacia atrás, o sea que convergería los dos con STP. Pero bueno, lo normal, o sea, nosotros dejamos STP para ese tipo de casos un poco más inusuales, pero por defecto, como digo, vamos a dejar RSTP que converge más rápido que la versión de Spanning Tree original. ¿De acuerdo? Pues esto sería, como digo, esos cinco botones. Luego, evidentemente, si queremos ir más al detalle, pues lo que os decía, a lo mejor en el caso de Spanning Tree, nos vendríamos a la parte de Port Settings y, oye, aquí vamos a hacerlo de una forma que converja de una forma más deprisa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a volver a activarlo y os voy a enseñar el Surveillance Mode que os comentaba, ¿vale? Si yo clico aquí, ¿vale? Lo tenemos aquí en ese menú de arriba, ya nos salta esta ventana emergente que nos va a decir una serie de cosas, ¿vale? Porque al ser una información mucho más compacta, mucho más sencilla y también más visual, como ahora veréis, nos va a decir que hay una serie de protocolos que va a desactivar y otras cosas que no vamos a encontrar. Si aceptamos, ¿vale? Después de este aviso, directamente cambia totalmente, ¿no? Ya los colores como que son bastante más claros y cambia la película. Cosas a destacar. Por ejemplo, claro, esto está pensado
para cámaras. Entonces ya veis, por ejemplo, esta como es una cámara de Link, ya hasta me ha puesto el icono, me ha puesto el modelo, o sea, me coge más cosas. Aquí lo que tengo es un punto de acceso, no me lo reconoce, o sea, no me reconoce el modelo, por supuesto que lo alimenta y está funcionando perfectamente bien. Pero lo que os decía antes de cuál es el switch indicado según sea el escenario, pues la respuesta de siempre, depende del entorno donde estemos manejando. Entonces, la parte de cámaras IP, pues seguramente este nos va a venir muy bien porque nos va a dar incluso una información adicional. Los menús ha cambiado drásticamente. Veis que ya son menús directos, ¿no? Me parece información de puertos, información de las cámaras, información del PoE. Ya son a golpe de clic, apenas hay submenús, salvo el tema del tiempo, que aquí sí que tenemos dos cosas, es el clock setting y el SNTP, pero todo lo demás lo estamos teniendo a golpe de un clic, es mucho más visual, es otra historia totalmente distinta a lo que tenemos en el Standard Mode, que ahora volveremos. Por eso, de nuevo, depende de lo que nosotros queramos conseguir. A lo mejor nosotros aquí nos interesa más por el tema de las gráficas, de la visualización, porque lo tenemos mucho más sencillo y directo el acceso, como os decía, a golpe de clic del ratón, y entonces por eso igual nos puede interesar más. En el Standard Mode, si vuelvo otra vez a él, claro, aquí nos aparecen muchas más cosas, ¿no? Lo que desplegábamos antes, la parte del E2, no hemos hablado de algunos clásicos como es la creación de VLANs, otros protocolos como puede ser Loop Detection, el poder hacer una agregación de enlaces. Evidentemente, aquí vamos a poder hacer todas esas configuraciones y aplicar todos esos protocolos a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Si nos vamos al Surveillance Mode, es porque vamos a prescindir de todas estas otras funcionalidades y vamos a una cosa mucho más de más bajo nivel, ¿vale? Mucho más sencilla. Ya por último, porque creo que lo he comentado en la presentación y aquí en el hands-on nos lo estaba enseñando, el tema del scheduling, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? Podemos crear un time range, ¿vale? Que ya sea por franjas horarias o incluso días completos, ¿vale? Podemos crearlo aquí, no sé, pues le podemos decir, mira, los sábados y domingos, ¿vale? Podemos clicar aquí de los días de la semana, sábado y domingo, aplicamos, porque son 2 días, no sé, en un entorno como pueda ser un colegio que a lo mejor sabemos que va a estar cerrado y queremos que esté apagado, ¿vale? Entonces, nos vendríamos nuevamente aquí al PoE, que antes os comentaba, la parte de PoE Configuration, y seleccionamos el puerto o los puertos para los que queremos que se quedara desactivado, ¿de acuerdo? Aquí lo que pondríamos, porque lo que hace es decir, vale, lo va a desactivar o sea, va a quedar activo en todos los días, excepto en los días que tú le dijeras, ¿vale? Entonces, aquí pondríamos enable y aquí pondríamos, te pone, lógicamente, los time ranges que tú hayas configurado, pues el fuera de horas lo aplicas en el puerto o puertos que tú necesites, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, hasta aquí el webinar. Espero que os haya sido útil y ameno. Si os sirve para ponerlo en práctica en algún nuevo proyecto o en alguna instalación que ya tengáis en funcionamiento, nos alegramos. Pues ya sabéis que desde Delink estamos para daros soporte y asesoramiento en todo lo que necesitéis y todo nuestro equipo está siempre abierto a recibir vuestras consultas. No dejéis de confiar en nosotros. Seguimos creciendo y evolucionando y queremos seguir creciendo a vuestro lado. La tecnología no para y nosotros tampoco.